estamos conversando con Pablo Arosemena. Él es empresario y además es miembro de la Fundación Ecuador Libre. Y en el contexto de las conversaciones sobre la libertad y las independencias de América Latina, hay dos tradiciones de libertad, dos tradiciones que claman para sí el nombre de liberalismo. Una es continental, racionalista y constructivista, y la otra pues es insular, inglesa, anglosajona, de orden más evolutivo, de orden empirista. ¿Cuál tradición fue la que pegó en América Latina? Gracias, Luis, por la oportunidad. Un pensador liberal ecuatoriano del siglo XIX, Eloy Alfaro, decía que había que cuidarse de los falsos defensores de la libertad, puesto que ellos eran aún peores que los enemigos declarados. Lo curioso de esto es que este pensador liberal, si uno lo mira con la lupa y lo mira de cerca, es un liberalismo que en realidad no tiene mucho de la tradición liberal que en la marroquí y que los liberales hoy en día en el siglo XXI estamos defendiendo. ¿Por qué? Porque en realidad existieron dos tradiciones de liberalismo. Digamos primero que la historia del liberalismo es la historia por limitar el poder. La historia de la libertad es la continua idea, intento por ir construyendo un Estado de derecho. Un Estado donde el poder esté limitado por el derecho, pero no cualquier derecho, ¿no? Una cierta forma de concebir el derecho. En ese sentido, el liberalismo original surge entre el siglo XVII y XIX, en las islas, en lo que consideramos la Gran Bretaña, va desde pensadores como John Locke hasta Gladstone y Lloyd George, entre el XVII y el XIX, y es un liberalismo que es evolutivo, en el sentido que no es que alguien se levantó inteligente un día en el siglo XVII o en el siglo XVIII y dijo las ideas liberales deberían ser de esta o tal manera y redactó un manifiesto, como de pronto podría sí pensarse que es el marxismo, ¿no? Es alguien que crea un sistema determinado y proyecta un orden concreto de cómo debe funcionar la sociedad. El liberalismo no es eso, el liberalismo es una reflexión sobre lo que ha venido pasando, ¿no? Y básicamente los liberales entre el XVII y el XIX se dan cuenta de que a lo largo de la historia, cuando ha habido concentración de poder, han habido abusos de ese poder. El monarca, la persona que haya tenido esa concentración de poder ha abusado de ese poder. Ese abuso del poder ha generado desconfianza en los ciudadanos. Esas desconfianzas luego han desembocado en revoluciones. Revoluciones como la inglesa, que antecede con casi 100 años a la Revolución Francesa, y entre esas pues la americana. Y estas revoluciones han sido para una sola cosa, y ha sido limitar ese poder, tratar de evitar que ese monarca de turno siga abusando de su poder. Y luego de haber limitado el poder, es que empiezan a haber beneficios, ¿no? Empieza a haber un desarrollo social y económico, y estamos en el siglo XVI, y empieza a surgir el capitalismo. Entonces lo interesante de esto es que los pensadores liberales del XVII, el XVIII y del siglo XIX no son gente que se inventa el liberalismo, sino que se dan cuenta que allí, cuando se ha limitado el poder del Estado, es que ha surgido el desarrollo social y económico. Entonces, por eso es que es un liberalismo evolutivo, anglosajón, porque de dónde viene, la ubicación geográfica, es un liberalismo clásico, es un liberalismo que respeta la tradición, es un liberalismo que no necesariamente está peleado con la religión. De hecho, hay muchos de los más grandes pensadores liberales clásicos que son religiosos, y podemos citar a la Escuela Salamanca del siglo XVI, o pensadores como Lord Acton en Inglaterra, entrando al siglo XIX, siglo XVIII. Entonces, es un liberalismo tradicionalista, es un liberalismo respetuoso con esta tradición, que no rompe con la religión, es un liberalismo que por sobre todas las cosas, su sentido, su intención principal es limitar el poder. Hay una desconfianza por el poder. Es un liberalismo que desconfía de la razón. Piensa que la gente se equivoca, y más aún pues un gobernante que concentre todos los poderes. Lo más probable es que se equivoque, y por eso hay que limitarlo. ¿Cómo limitarlo? Saldrá pues a lo largo de la historia una herramienta, y esa herramienta va a ser la Constitución. Pero así como hay ese liberalismo, luego también hay otro liberalismo. Ese no es el que pegó en América Latina. Claro, este primero no es el que pegó en América Latina, desgraciadamente. Este liberalismo clásico migra a la Europa continental, llega a Francia, Alemania, le llega una serie de pensadores, y me quiero concentrar en Francia, donde le llega, entre otras personas, a Rousseau. Y es en ese momento que el liberalismo es una especie de salto hermenéutico, en el sentido de un salto interpretativo. Las ideas liberales se siguen llamando liberales, pero el sentido ese de que había que limitar el poder se empieza a perder, se empieza a desvanecer, y se empieza a reinventar el liberalismo por parte de estos autores franceses. Estoy mencionando en concreto a Rousseau, pero se podría mencionar también inclusive a Voltaire. Voltaire decía
¿Qué necesitamos para tener buenas leyes? No es sencillo, hay que quemar todas las anteriores. Y hacer nuevas. Esta noción racionalista, confiando plenamente en la emancipación de la razón, que el hombre sí puede proyectar un orden concreto de la sociedad, y es más, debe de hacerlo. Es un liberalismo que se llama liberalismo, pero que no va a respetar la tradición. Es un liberalismo que sí va a ser muy anticlerical, cuando no antirreligioso inclusive. Y es un liberalismo que ya solamente se va a llamar liberalismo, pero ya no va a tener ese énfasis en limitar el poder del Estado, porque ahora el énfasis va a estar en que lo importante es que las decisiones sean tomadas por la voluntad general, por la mayoría de la gente. Y ese ya es un liberalismo que va a desembocar en lo que hoy en día podríamos llamar un democraticismo, un liberalismo rusoniano que en última instancia va a ser el que dé lugar a la Revolución Francesa, que desde una interpretación liberal clásica, pues es el punto final del liberalismo. La Revolución Francesa más bien sería el principio de lo que hoy en día llamaríamos socialismo, ¿no? Porque son valores que, si bien se habla de libertad, igualdad y fraternidad, ya es una libertad que ya ha perdido su sentido realmente, ya es una libertad que se la interpreta de otra manera. En la versión clásica del liberalismo se entendía la libertad como una ausencia de coacción sobre tu vida y tu propiedad. En esta versión rusoniana, constructivista, racionalista, continental, falsamente llamada de liberalismo, la libertad va a ser sinónimo de poder. Y para que una persona sea libre, nos van a decir estos pseudo-liberales, necesariamente debe tener ciertos medios materiales que le permitan hacer una serie de cosas. Por eso es que para estos pseudo-liberales, más bien llamémoslo con propiedad socialistas, una persona pobre no puede ser libre. Una persona pobre no va a poder ser libre. Cuando desde una perspectiva liberal clásica, esos son dos problemas distintos. Una persona pobre no solamente que puede ser libre, sino que merece ser libre. Y finalmente, ¿cómo se refleja esto en nuestros días? Bueno, la pregunta es interesante porque yo diría que hoy en día la gente que reivindica el liberalismo en cada uno de nuestros países, los próceres liberales del siglo XIX en los países de América Latina, desafortunadamente, salvo el caso de Argentina con Juan Bautista Alberdi y por ahí algún otro caso más, la mayoría son pensadores liberales decimonónicos de un liberalismo afrancesado, es decir, que ellos beben de las fuentes de un pseudo-liberalismo. Entonces, si nuestros próceres latinoamericanos realmente nunca bebieron de la fuente del verdadero liberalismo clásico, un liberalismo que nace en Inglaterra y que migra a los Estados Unidos y que muy por cuentagotas llega a Latinoamérica, entonces tenemos muy poco que reivindicar del liberalismo, con lo cual, pues, como toda crisis abre una oportunidad, es la oportunidad para que en pleno siglo XXI los jóvenes vayan a la fuente de las ideas liberales clásicas y rescaten la tradición liberal. Las podamos reivindicar, ideas que las encontramos en los padres fundadores de los Estados Unidos, y si nos vamos más atrás nos podemos ir a Inglaterra, podemos arrancar desde John Locke en adelante. Ese sería, pues, el desafío de la actualidad, retomar las ideas liberales clásicas que a Latinoamérica llegaron muy por cuentagotas. Pues gracias, Pablo, por compartir con nosotros estas ideas, y gracias también a ustedes por su atención.